Amables oyentes, una vez más con ustedes para llevarles un mensaje de la gloriosa palabra del Señor. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, observamos que el profeta Elías, un hombre de poder, un hombre de fuego, un hombre de una fe inquebrantable, ha ido huyendo a la cueva de Joreb. Esa cueva representa la falta de recursos, circunstancias negativas, sueños perdidos, desánimo, desaliento. Quizás usted en este momento está pasando por una caverna de estas, por una cueva. Quizás estás decepcionado, derrotado, amenazado con una enfermedad terminal, pero tienes que enfrentarte a la vida. Debes salir de esa caverna. Dios quiere que usted aprenda a ser fuerte, aún en los momentos más difíciles. La palabra fuerte significa tener la calidad de fortaleza, de firmeza, pero flexible y no quebradizo, entregándose con poder, con fuerza, pero sin romperse, capaz de resistir un gran esfuerzo sin sufrir una crisis nerviosa. Esa palabra fuerte quiere decir esforzado, valiente, que no vuelve atrás, que enfrenta la situación. Dios mandó a llamar a Elías que saliera de su caverna. Le reitero, esa palabra caverna representa desaliento, desánima, sin fuerza, sin fortaleza, sin visión, sin pasión. Quizás en esta hora usted pertenece a ese gran grupo de personas en la iglesia de hoy y de pronto, no solo en la iglesia, quizás en esta hora estás angustiado, decepcionado. Quizás tienes deseos de suicidarte. Esa caverna te está haciendo daño. Debes salir. En otras palabras, Dios te manda a salir de esa caverna. Dios mandó a llamar a David de la caverna donde él se había escondido. Él llamó a Daniel que saliera fuera de la guarida de los leones. Y a los 3 hombres hebreos los mandó a sacar de la cueva donde estaba el fuego ardiendo que destruía lo que encontraba a su paso. ¿Ah? Si usted revisa las escrituras, amable oyente, observará que Pedro estaba en una cárcel rodeado de 16 guardias en el último calabozo y atado a un guardia, y sin embargo se quedó dormido. ¿Por qué? Uno se pregunta por qué, si en la noche anterior habían matado a Jacobo. ¿Por qué Pedro se queda dormido? Porque Pedro tenía la seguridad, la confianza, la certeza de que Dios le había dado un propósito y que lo iba a cumplir. Por eso el Señor le abrió las puertas de la cárcel, le quitó las cadenas y salió. Las 3 rejas metálicas que había para salir de la cárcel, las abrió el ángel que venía delante de él. Es que cuando tenemos la gracia de Dios, las puertas se abren solitas. A José, Dios lo llamó, lo mandó a llamar de la prisión, le hizo quitar el vestido de presidiario y lo mandó a sentar en el trono, de la cárcel al trono. Pablo y Silas también estaban escondidos en una caverna, en una celda, en una cárcel. Dios no quiere cristianos encarcelados. Dios no quiere cristianos escondidos en la caverna de la pereza, del olvido, en la caverna ¿cómo se llama esa palabra? En la caverna de la falta de dinamismo, de falta de visión. Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel, pero Dios envió un terremoto que removió las puertas de la cárcel, le arrancó las cadenas a Pablo y a Silas y los mandó a trabajar, a hacer lo que Dios, el propósito que tenía con ellos. Y a Lázaro también Dios lo abrió, lo sacó de esa tumba. Ahora, querido hermano, es tu tiempo.
Sálgase de esa caverna. No, es hora de que usted aparezca en el poder del Espíritu Santo. Deja tu mentalidad de tumba. No estás muerto, estás vivo. Sirve a Dios de corazón. No acuda a los recursos que hay en su tumba, que no son ningunos. Sálgase de esa tumba y podrás ver los recursos de Dios y verás cómo Dios te lleva lejos y verás cómo Dios te exalta. Abandona esa tumba y nútrete de esta torta de la palabra de Dios y podrás caminar no solo 40 días y 40 noches, sino que Dios te llevará al éxito. Te llevará a que disfrutes de las grandes bendiciones de Dios. Hoy Dios te invita a abandonar tu tumba. Déjala y oirás esa palabra que dice, Lázaro, sal fueras. Hijo mío, sal fuera, que te necesito es acá, no entre los muertos. Dios te bendiga y te ayude a comprender que hay un futuro hermosísimo para ti, pero tienes que caminar para recibirlo. Un abrazo y bendiciones mil.